¿Cómo es posible que un solo animal matara a 436 personas? Y lo más importante, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se ensañaba así con los humanos? La respuesta a esa pregunta muestra la ironía de este mundo y constata que la realidad siempre supera la ficción. Esta increíble historia comenzó en 1897 en la aldea de Rupal, en Nepal. Una mañana normal y corriente, cuando una chica estaba cogiendo un poco de agua en el río que pasaba por su aldea, de repente un animal rayado surgió de entre los árboles y se la llevó hacia el interior de la selva. Estuvieron buscándola durante días, pero nunca más volvieron a verla. A la semana siguiente desaparecieron otras 2 personas más en circunstancias parecidas. Empezó a cundir el pánico en el pueblo, porque eran 3 víctimas en solo 2 semanas. Los aldeanos salieron en grupo para buscarlo con escopetas y fuego, pero no eran capaces de encontrar nada. A medida que pasaban las semanas, continuaban las desapariciones. Las autoridades del Nepal contrataron a cazadores para matarlo. Pudieron constatar por las huellas que se trataba de una tigresa, pero cuando se adentraban a la selva para cazarla, o no la encontraban o no regresaban. Cuando la tigresa llevaba la increíble cifra de 200 muertes, las autoridades enviaron al ejército para aniquilarla o, en su defecto, para obligarla a que cruzara al país vecino, la India. Pensadlo bien. ¿Qué país ha mandado alguna vez un ejército para luchar contra un solo animal? Es tal el poder y la inteligencia del tigre que su lucha se estaba dando de igual a igual con el hombre. No pudieron matarla, pero efectivamente acabó cruzando la India. Allí continuó su caza, incluso en pleno día, atrapando a personas y llevándoselas al interior de la selva. Después se alejaba unos 30 kilómetros y aparecía por otra zona, por eso era tan complicado ubicarla. Así continuó sus ataques nada menos que con otras 200 personas más. Era ya 1907 y alcanzaba nada menos que la increíble cifra de 430 víctimas desde que comenzó su capricho por la carne humana. Desesperados, fue entonces cuando le propusieron a un experimentado cazador, Jim Corbett, que atrapara a la tigresa. Corbett vivía en la India ocupada por los británicos y era de ascendencia irlandesa. Era escritor y cazador y había cazado animales asesinos de humanos que se cebaban con personas como leopardos y cocodrilos. Corbett puso 2 condiciones: que no le pagaran para no parecer un cazador a sueldo y que retiraran al ejército de la zona para poder acercarse a la tigresa a su modo. Aceptaron y se embarcó en ese terrible reto. Eligió a 6 hombres y se dirigieron al pueblo de Dari. Allí conocieron a los aldeanos aterrados que no querían salir de sus casas y escuchó lo que tenían que contarle. Al día siguiente empezó su búsqueda y mientras tanto la tigresa seguía cazando. De repente un día se oyeron gritos cercanos y Corbett salió detrás de un rastro sangriento. Acababa de llevarse a una chica de 17 años. Mientras se acercaba, observó horrorizado un brazo por el suelo y otros restos humanos que iba dejando. Continuó sigiloso y por un pequeño descuido del animal se la encontró comiéndose a su presa. Él se quedó impresionado mientras la veía ahí con la chica bajo sus garras. La tigresa, en vez de escapar, empezó a rugir. Valiéndose de la protección de la fauna, empezó a perseguirlos y fueron los cazadores los que tuvieron que huir durante 4 horas aterradoras. Aquello era nuevo para ellos. Pero finalmente pudieron refugiarse y prepararse para otro día. A la mañana siguiente volvieron a la batalla. Corbett sentía una mezcla entre miedo y deseo. Pese a saber que se estaba jugando la vida, algo le empujaba irresistiblemente hacia la tigresa. Después de horas de búsqueda encontraron a la tigresa. La pudieron ver en una zona un poco más abierta y con una pared de rocas a su lado. Fue entonces cuando les dijo a sus hombres que era la única posibilidad que iban a tener de matarla. La tigresa se movía de un lado a otro. El irlandés la seguía con su punto de mira. El animal dio un salto para recular por donde había venido y fue entonces cuando Corbett disparó pensando casi que era al azar. Hirió en el lomo a la tigresa mientras se alejaba. El cazador la siguió. Después de un rato la vio subida a una roca mirándole. No sabía si estaba herida de muerte o preparándose para atacarle, pero en realidad ya estaba agonizante. Disparó de nuevo y le dio en una pata, por lo que cayó al suelo.
Fue ahí cuando supo que la batalla más importante que había tenido se había acabado. Se acercó a ella y la contempló postrada en el suelo. Tenía en sus pies al mayor asesino de humanos que había conocido. No podía imaginar que ese único animal hubiera podido matar a 436 personas. Se preguntaba por qué se comportaba así la tigresa, y fue entonces examinándola cuando observó algo increíble. Pudo descubrir allí mismo por qué una tigresa de Bengala se había convertido en una asesina de humanos. En el lado derecho de su dentadura pudo apreciar que no tenía caninos tanto arriba como abajo, porque alguien de un disparo se los había arrancado. El experimentado cazador postuló que desde que perdió los colmillos, la tigresa ya no podía cazar a presas grandes o le costaba mucho más, por lo que se decantó por animales más pequeños y fáciles de cazar, el ser humano. Es increíble pensar en esta ironía. Aquello que hizo que ese abatido animal batiera el récord Guinness de muertes humanas fue precisamente el acto de otro humano. En teoría la tigresa no lo hacía por venganza, pero fue el propio ser humano el que desencadenó a un auténtico demonio contra sí mismo. Lo que está claro es que transcurra el tiempo que transcurra, ni en la India, ni en Nepal, ni en cualquier región cercana, alguien olvidará a la tigresa de Champawat. Si os ha gustado el vídeo, compartirlo y darle al like, esto me ayuda mucho. Muchas gracias amigos, nos vemos en la próxima.